Te damos gracias por permitirnos compartir la comunión y escuchar la palabra. Ayúdanos para que podamos abrir nuestros corazones y entender de tu palabra. Ayuda para que tu palabra sea como alimento para nuestro espíritu y que pueda ser ayuda para cada uno de los hermanos, y te pedimos que llenes cada uno de los hermanos y que estés en cada parte del mundo siempre mostrando tu obra preciosa. Y ayuda para que tu palabra sea predicada fuertemente y que podamos glorificarte a través de eso. Hay hermanos que están enfermos y sabemos que tú sabes todas las situaciones de cada uno. Te pedimos que los ayudes para que puedan curarse y puedan levantarse de las tribulaciones y dificultades para solamente mirar en ti y acercarse más a ti. Dejamos todas las cosas en tu mano. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos salvó. Amén. Vamos a leer juntos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16. Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16. Vamos a leerlo juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como el digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Va a cantar el coro.
Efesios capítulo 4 vamos a buscar. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del versículo 1, vamos a leer juntos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál es la dispensión del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, y por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de gracia, llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a leer juntos el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El pastor principal de la iglesia, como escucharon la semana pasada, se fracturó en su muñeca, entonces es difícil moverse, por eso yo vine a dar el sermón. Espero que oren por él. A través del retiro de verano, muchos recibieron la salvación, y como ya han escuchado, muchos recibieron el bautismo, como 5,000 personas. Entonces, una de las cosas más importantes después de recibir la salvación es la vida en la iglesia, la vida cristiana. En la vida cristiana se llama vida en la familia, en la empresa, en el trabajo y en la iglesia también. Y entre esas, la más importante es la vida en la iglesia. Dependiendo de cómo vivimos en la iglesia, varía cómo vivimos afuera también. Por eso, después de recibir la salvación, es muy importante saber correctamente sobre la iglesia. Por eso,
La semana pasada aprendimos un poco sobre el secreto de la santidad de la iglesia y aprendimos un poco sobre la iglesia y aprendimos con lo más básico de las iglesias a través del primer capítulo y el segundo de Efesios. Efesios es sobre la enseñanza de cómo es la iglesia. Y si les hago un resumen de lo que aprendimos en el capítulo 1 y 2 de Efesios. En Efesios 1 habla sobre que la iglesia es el cuerpo de Dios, el cual tiene la cabeza que es Cristo. Y nos habló sobre la posición de la iglesia. La iglesia no está dentro de todas las criaturas, sino que está como separada. Y ahí mora Dios. Y Dios había dicho que había planeado la iglesia, había escogido la iglesia antes de la creación. No a los hermanos, a cada uno de los hermanos que están en la iglesia, sino la iglesia en sí. Dios lo había planeado. Entonces, en Efesios capítulo 1 habla sobre los santos que entran a esa bendición y cómo reciben esa bendición. Y antes los judíos y los gentiles no podían estar en armonía juntos porque había un muro entre ellos que los separaba y esa era como una ley. Por eso ellos eran enemigos. Pero Jesús, a través de venir al mundo, completó toda la sombra que salía en el Antiguo Testamento y así derrumbó el muro que estaba separando a los gentiles y a los judíos. Y el muro que nos hace separar entre los humanos y Dios era el muro de los pecados, pero Dios, Jesús, al venir al mundo, lo destruyó, lo derrumbó. Por eso ahora somos uno solo entre los gentiles y los judíos. Tenemos el mismo espíritu, por eso podemos salir frente a Dios juntos. Por eso nosotros los gentiles también recibimos la misma potestad como los judíos. En Efesios habla sobre el templo que se está construyendo para adorar a Dios. Entonces, cuando se construya ese templo, vamos a ser resucitado. Ahora, eso fue lo que les expliqué la semana pasada. Ahora les voy a hablar un poco sobre Efesios capítulo 3. La iglesia fue como un secreto que fue escondido en Dios antes de la creación. Vamos a leer juntos el versículo 9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas.
Y la palabra como difícil es dispensación. En Efesios y Colosenses sale la palabra dispensación. Y cuando escuchamos esta palabra es como medio difícil, por eso no podemos entender mucho sobre esa palabra, pero podemos entenderla así. Un padre de la familia planea cómo va a administrar o llevar su familia. Por eso a eso le podemos llamar dispensación de la familia. Y también un dueño de una empresa administra una empresa y también planea cómo la va a administrar. A eso lo podemos llamar dispensación de la empresa. Y el presidente de un país planea cómo va a liderar un país y también cómo la va a administrar. Por eso a eso lo llamamos dispensación de un país. Dios desde el principio ha planeado cómo iba a administrar y manejar todo el mundo. Desde el principio todo lo planeó y está guiando como había planeado. Eso lo podemos llamar como dispensación de Dios en la humanidad, en la historia de humanidad. La iglesia también, como dice aquí, desde los siglos en Dios. Dios creó los cielos y las tierras. Todo estaba en plan de Dios. Y también acá dice cuál sea la dispensación del misterio escondido. Pero a través del Evangelio se predicó la palabra y así está administrando el mundo. Pero la iglesia estaba en el plan de Dios desde el principio y está cumpliendo esos planes. Y eso es lo que quiere decir el capítulo del Efesios. Y acá dice de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Esto está hablando sobre la dispensación del misterio escondido de la iglesia. La iglesia, a través del Espíritu Santo que llegó en el día pentecostal, después de que Jesús resucitó, comenzó la iglesia y se formó así. Pero el plan de la iglesia la tenía Dios desde el principio, antes de que la tierra se creara. No es que la iglesia se creó en un momento, sino estuvo existiendo desde el principio. Pero estaba escondido. Vamos a leer juntos el versículo 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el versículo 5 dice, en otras generaciones. En otras generaciones significa la generación del Antiguo Testamento. Y ahí dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces en el Antiguo Testamento la dispensación del misterio de Dios estuvo escondido, pero también
En Antiguo Testamento habían personas que habían participado en las obras de Dios, como Rahab, que vino a la tierra de Israel y también participó en la bendición de David. Y Naamán también era de otra tierra, era un gentil, pero llegó a la tierra de Israel y se curó, se sanó. Aunque eh, penti- era una pequeña cantidad de gente los que habían participado en la bendición de Dios en el Antiguo Testamento, igual ellos existían. Pero en el Antiguo Testamento estaba escondido que todos los gentiles estuvieran junto con los judíos participando en la bendición de Dios. Pero hasta el apóstol Pedro pensaba que no podía predicar el evangelio a los gentiles. Por eso a través del sueño de Pedro, Dios hizo que él fuera a la casa de Cornelio a predicar la palabra y así cambió su corazón y enseñó que esa no era su palabra. Y en Jerusalén había una persecución. Por eso entre los apóstoles se separaron. Y los apóstoles a donde iban siempre predicaban la palabra a los judíos solamente. Y entre ellos algunos predicaban la palabra a los de otra parte, a los gentiles. Entonces en el Antiguo Testamento ellos pensaban que no era la voluntad de Dios que predicaran la palabra a los gentiles. Pero la dispensación del misterio escondido estuvo ahí desde el principio, aunque estaba escondido, pero se reveló en el Nuevo Testamento. Y acá dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios levantó al apóstol Pablo como un apóstol. Por eso después todos fueron como coherederos. En el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Son coherederos los que reciben la misma promesa de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. Eso fue lo que reveló Dios en el Nuevo Testamento. En Colosenses también sale la misma palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Del 24 al 27, vamos a leerlo juntos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio de que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
En Colosenses capítulo 1 del 24 al 25, ahí dijo, por su cuerpo que es la iglesia y la administración de Dios. Entonces el evangelio de Dios es el secreto. En el versículo 26, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y de edades. Había estado oculto desde los siglos y edades, es decir, desde el Antiguo Testamento, el misterio había estado oculto y fue manifestado a través del Espíritu Santo, y esa fue la voluntad de Dios, a que los gentiles también fueran a ser como copartícipes y miembros de Cristo. Entonces muchos gentiles recibieron la salvación y participaron en la iglesia, en el miembro de Dios, y eso fue revelado en Nuevo Testamento. Vamos a volver a Efesios 3, capítulo 3, del 10 al 11. Vamos a leerlo juntos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando dicen principados y potestades en los lugares celestiales, eso significa a los ángeles. Se refiere a los ángeles. Y la iglesia estuvo en el plan de Dios y se está cumpliendo sus planes. Por eso Él está enseñando a los ángeles también qué es la iglesia a través de la palabra. Entonces en la Biblia también sale hasta los ángeles quieren saberlo. Así sale un versículo. Y los ángeles ponen atención porque esa es la palabra de Dios. Ellos también aprenden de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, ¿por qué ponen atención en los santos de la iglesia? Es porque sus señores están naciendo. Cuando uno recibe la salvación, eso significa que el dueño de los ángeles están naciendo. Y en la Biblia sale que el ángel fue enviado. Todos los ángeles fueron enviados como espíritus que nosotros los controlamos para que sirvieran a los hombres salvos. Los ángeles no pueden participar en la salvación como los hombres, sino ellos son los que fueron creados para que sirvieran a los hermanos salvos en el cielo. Entonces estarán mirando y poniendo atención en ellos, en nosotros. Vamos a leer juntos el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí dice, en quién tenemos, en quién tenemos. Esto recibe
las palabras del versículo 15, del 5 al 11. Es decir, en la dispensación del misterio. En el plan, en la bendición de recibir la salvación. En eso nosotros recibimos o tenemos el acceso con confianza. En la administración, en el plan y la bendición de Dios, nosotros, a pesar de que somos gentiles, recibimos la salvación. No es que los gentiles entraron por la puerta escondida de atrás, sino nosotros como los judíos participamos en la bendición de Dios. Y todo eso había sido planeado desde el principio, por eso creyendo en eso recibimos la salvación. Por eso podemos salir y tener un acceso con confianza. Aunque somos gentiles, no tenemos que estar como avergonzosos ante Dios, sino tenemos que tener confianza, porque todo fue el plan de Dios. Entonces nosotros somos copartícipes, miembros y los que recibimos la promesa de Cristo. Por eso tenemos que estar conectados a la iglesia. Recibimos la salvación a través de la iglesia. Por eso tenemos que estar conectados sí o sí a la iglesia. Vamos a leer juntos del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones vamos a leer juntos, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una de las palabras más importantes de este versículo es seáis llenos todos juntos. Eso significa que aquí dice con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, con todos los santos, es decir, en la iglesia, con todos los hermanos. Es muy importante saber cuál es mi posición, dónde yo debo estar. Donde yo debo estar después de recibir la salvación es estar con todos los santos. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra raíz muy arraigada, no nos movemos más. En Salmos capítulo 1 hay una palabra muy importante. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarneceros se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita el día y de noche. Nosotros somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Alguien lo plantó en las corrientes de agua. Dios nos salvó y nos plantó en la iglesia donde están todos los santos. Ahí nosotros arraigamos y se hace firme en nuestra tierra, por eso no nos movemos más. En Estados Unidos hay un parque nacional de Edgewood y allá hay muchos árboles grandes. Y dicen que hay árboles que llevan más de 3000 años. Allá en Redwood.
y allá hay un árbol de secuoya. Ese árbol pone la raíz y la raíz en sí no es tan arraigada, solo tiene 5 metros. Entonces, cuando hay mucho viento o lluvia, eso debe caerse, pero no se cae tan fácilmente, sino es muy firme porque tiene un secreto. Su árbol, las raíces están muy unidos entre sí, por eso están muy firmes. Y cuando el árbol crece, tiene que crecer de lado también, pero ese árbol, cuando da las ramas, entre las ramas para que otras que están abajo puedan recibir el rayo solar, los de arriba se cortan por sí mismo. El amor existe en la iglesia de Dios. Por eso tenemos que arraigar, tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. Dios es el principio y el que tiene todas las cosas. Por eso nosotros también podemos estar llenos de su amor. ¿Y cómo se obtiene el resultado? Como dice en el versículo 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo por entonces, cuando nosotros estamos arraigados en la iglesia y nos ponemos firmes, Dios obra en medio de nosotros. Entonces, la gloria se llena en la iglesia. Y yo creo que en nuestra iglesia se está cumpliendo esta palabra del versículo 20 y 21. Personalmente somos débiles y nuestra familia todavía no recibe la salvación tal vez. Pero miren el retiro de verano de nuestra iglesia. Entre las 7 etapas muchos recibieron la salvación y bautismo. En el día Pentecostés 3,000 personas recibieron la salvación. Y esos fueron los frutos que sacaron del esfuerzo de Jesús. Es el poder de Dios que en un mes nosotros nos esforzamos tanto y miles de personas reciben la salvación. Nuestra iglesia se está levantando en muchas partes del mundo y más de 170 misioneros se están enviando al extranjero y están recibiendo la salvación. Y eso es eso es lo que nosotros habíamos pensado. No es así, sino que Dios está obrando sobre nuestras capacidades y pensamientos, entendimiento. Y todo eso es porque la iglesia está firme y nosotros estamos arraigados y cimentados en amor en la iglesia. Y podemos saber que Dios está obrando en medio de nosotros. Por eso Efesios capítulo 3 también habla sobre la iglesia. Lo que tenemos que recordar es que no es que la iglesia comenzó porque sí, en el medio, sino estaba en el plan de Dios.
nosotros recibimos la salvación en medio de eso. Y cuando recibimos la salvación nos conectamos a la iglesia y tenemos que saber más sobre el amor de Dios y así obra Dios en medio de la iglesia. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. El capítulo que leímos en el principio. Vamos a leer versículo 12 juntos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4 habla sobre el Señor, quien edifica el cuerpo de Dios, de Cristo, cual es la iglesia. El Señor es el que levanta la iglesia, la fe de cada uno y los servidores de la iglesia. Jesús, estando en la tierra, estuvo esperando anhelosamente, con mucho anhelo, de que el cuerpo de Cristo se levantara, la iglesia, en la cual el Señor es la cabeza. Vamos a buscar San Mateo, marcando este versículo, este capítulo. San Mateo, el capítulo 4, del versículo 18 al 20. Vamos a leerlo juntos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mientras él estuvo en el mundo, eso pasó. Un escriba dijo que él seguiría a donde quiera que iba. Y ahí dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús rechazó a ese escriba. Y mientras él estaba en este mundo, no tenía dónde morar. En la tarde él enseñaba en el templo, pero en la noche dormía bajo el árbol de oliva. En la tarde todos aprendían y en la noche nadie lo ayudaba. Por eso es algo muy difícil de entender. Pero más que eso, esta palabra tiene un significado muy importante. Dice: las zorras tienen guaridas. Las zorras significan a Herod y las aves del cielo nido. Las aves del cielo nidos significan se refiere a los Satanás. Y cuando el rey Herod quiso matar a Jesús, él se refirió al rey Herod como zorro. Y las aves del cielo se refieren a los Satanás que tienen la potestad. Herod tenía donde reposar, donde recostar su cabeza, porque él fue un rey.
Pero los diablos, Satanás también, son como el dueño del mundo, por eso lo está controlando. Pero Jesús todavía no tenía su casa donde recostar su cabeza, porque él todavía no tenía la iglesia. Él es el rey y la cabeza de la iglesia. Pero podemos saber que él estuvo esperando anhelosamente que la iglesia se levantara. A través del Espíritu nosotros recibimos la salvación y estamos predicando el Evangelio a todas partes del mundo. La iglesia es la cabeza de Cristo. Y ahora Jesús está recostando su cabeza en la iglesia. No solamente comenzó la iglesia, sino Dios recostó su cabeza y está tratando de levantar y edificarla con el lleno de Dios. Porque la iglesia tiene que estar bien edificada para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Vamos a buscar Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leerlo juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el versículo 12 dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el 13 dice a un varón perfecto. La iglesia, en la cual Dios, el Cristo, es la cabeza, nosotros nos convertimos en un varón perfecto. Entonces podemos ser un varón perfecto cuando llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es abundante en todas las cosas. Pero ese Dios quiere llenarnos también, quiere que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a leer 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros tenemos que crecer, pero en todo aquel que es la cabeza, Cristo. Como Cristo que tiene mucho amor, nosotros también debemos tener mucho amor, el mismo amor que tiene Cristo. Entonces Él hace que nosotros crezcamos. Por eso en 16 dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces el cuerpo de Dios se edifica y hasta que nosotros lleguemos a la medida de la estatura de Cristo, Dios está esperando que seamos así. Por eso nos está dando la gracia a través de la palabra en la iglesia y a través de su palabra nos está llenando con su amor. Y quiere que lleguemos a la medida, a la estatura de Cristo. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito?
Vamos a ver al principio del capítulo 4 de Efesios, el versículo 10. Hay un propósito. Vamos a leerlo juntos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es el propósito. Jesús descendió. Eso significa que vino al mundo con el cuerpo humano y murió en la cruz y descendió. Él descendió hasta la tumba y se subió otra vez. Y a través de eso se levantó la iglesia. Y el propósito de llenar la iglesia es para llenarlo todo, todos los cielos. Cuando dice todo y los cielos, eso se refiere al humano, a los hombres del mundo. Cuando la iglesia se llena, se predica el evangelio y a través de ese evangelio uno recibe el perdón de pecado y puede llenarse. Entonces, para salvar a los hombres del mundo, para que prediquemos el evangelio, para cumplir la voluntad de Cristo, la cual es la cabeza de la iglesia, está llenando todos los cielos y la tierra. Por eso en Efesios 1:2 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios nos está llenando los cielos y la tierra. A través del evangelio nos está llenando. A través de que muchos reciban la salvación. Por eso primero la iglesia tiene que estar firme y llena. Cuando el cuerpo crece, una persona también crece. Vamos a buscar San Juan 17. San Juan 17, 21. Del versículo 21 al 23. Del 21 al 23, vamos a leerlo juntos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. San Juan 17. Fue la oración de Jesucristo como mediador. En medio de su oración, Jesús estuvo orando con anhelo a que los que recibieran la salvación, los salvos, fueran uno solo. Por eso acá dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Por eso en versículo 22 también dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Acá está enfatizando la palabra ser uno. Entonces en 23 dice, para que sean perfectos en unidad, para que seamos perfectos, para que lleguemos a la medida de la estatura de Cristo, para que crezcamos en cuerpo. Todo esto significa lo mismo. ¿Y con qué propósito lo hizo?
para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el versículo 23 también dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Aquí dice, repitió 2 veces, para que el mundo conozca. El mundo es la gente del mundo que todavía no cree en Dios. Jesús quiere que los gentiles puedan conocer la palabra de Dios y recibir la salvación. Ese es su propósito. Entonces la iglesia, la cual es la cabeza de Cristo, para que podamos crecer hasta la medida de la estatura de Cristo, nosotros tenemos que guardar esforzándonos y tenemos que ser uno solo. Vamos a buscar Efesios. Para cumplir el papel que nos ha estado para cumplir la iglesia. Es muy importante saber Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Primero tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Si no lo guardamos, entonces no podemos ser hombres perfectos. Y la iglesia, la cual tiene la cabeza a Cristo, no puede crecer. No podemos crecer a la medida de la estatura de Cristo. Aquí dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dios ya nos ha hecho ser uno. Entonces, nosotros ya somos uno solo y no podemos como separarnos. Por eso tenemos que guardar la unidad. Nosotros Dios es uno solo. El Señor es uno. El Espíritu Santo también es uno. Por eso el Espíritu, Dios y el Señor, todo es uno. Y también tenemos la misma esperanza. Es muy importante tener la misma esperanza y la fe. Y cuando recibimos la salvación, nosotros recibimos el bautismo. Entonces el bautismo es uno solo. Les pregunto, ¿el bautismo es uno o dos? Es uno solo. Por eso acá dice que es un solo bautismo. Cuando yo me bautizo, significa que me morí con Jesús y resucité con Él. Entonces mis pecados ya fueron perdonados cuando Jesús murió. Pero al resucitar me dio un nuevo espíritu. Entonces el bautismo es como la promesa de que yo viviré así. Por eso nosotros tenemos que ser capaces de explicar ese bautismo. Pero así echando el agua a la cabeza solamente, ¿cómo podemos explicarlo? Tenemos el mismo bautismo. Y también otra cosa, que la iglesia es una sola.
Entre todas esas 7 cosas, dice un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia, en la cual el Cristo es la cabeza. Nosotros recibimos la salvación y nosotros somos uno solo, una sola iglesia, a pesar de que estamos en diferentes partes, en diferentes ciudades o países a veces. Somos un mismo cuerpo. Por eso Dios hizo que estas 7 cosas fueran uno solo. En Gálatas dice, sean hombres, gentiles, mujeres o dueños o siervos, todos somos uno. Sean hombres o mujeres, gentiles o judíos, en Cristo somos uno solo. Dios hizo que fuéramos uno solo. En Efesios capítulo 2, Dios dijo que entre los gentiles y los judíos había un muro que los separaba y nosotros no podíamos ser uno solo. Pero el muro lo separó, lo derrumbó Dios para que fuéramos uno solo. Y también Dios derrumbó el muro que nos separaba por los pecados entre los humanos y a Dios. Por eso Jesús oraba a que nosotros fuéramos uno solo. Nosotros somos uno solo y tenemos que guardar esa unidad. En el huerto de Edén, Dios creó a Adán y creó todas las cosas. Y estuvo controlando y administrando para que protegieran el huerto de Edén, porque había un predador quien rompía la armonía que había en el huerto de Edén. Y dijo Dios que había mandado a que protegiera el huerto de Edén. Y eso lo dijo porque hay uno que está interrumpiéndolo. Y también nos enseñó cómo nosotros podíamos guardarlo y protegerlo. Vamos a ver esas cosas en Efesios 4, del versículo 1 al 3. Vamos a leerlo juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acá dijo muchas cosas. Solícitos en guardar. Que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. ¿Qué significa ser digno? Cuando tenemos una pesa, cuando ponemos las cosas en la pesa, se equilibra. Entonces eso significa ser digno, estar equilibrado. Entonces, ¿en qué tenemos que estar digno? En toda humildad, mansedumbre, con paciencia. Por eso en el último dijo, en el vínculo de la paz. Y lo más importante de acá es el vínculo de la paz. ¿Qué es el vínculo de la paz? Es el amor del Señor. El amor que está en el Evangelio. La misma palabra está escrito en Colosenses. Colosenses capítulo 4, capítulo 3. Colosenses 3, del 12 al 14.
Vamos a leerlo juntos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor. Acá dice la misma cosa que en Efesios. Acá dice, y sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Jesús murió en la cruz y nos salvó. En medio de eso está el amor de Dios. Dios amó al mundo y ha dado su Hijo unigénito. Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dios nos amó de verdad. Por eso aquí dijo, y sobre todas esas cosas, vestidos de amor. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y mostró su amor con nosotros a través de eso. La cruz es el testigo más grande o la evidencia más grande que Dios nos ama. Por eso acá dice que el amor es el vínculo perfecto para guardar la unidad. En la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a los hermanos sin engaño. Dios nos ha hecho a que nosotros amemos a los hermanos sin engaño, que amemos ardientemente a los hermanos. El amor puede sobrepasar sobre todas las cosas. En la Biblia dice que tenemos que amar los unos a los otros sobre todas las cosas, porque el amor es el que cubre todos los pecados. Entonces, como el primer elemento de guardar la unidad entre nosotros, mencionó Dios el amor. El amor rompió o abrió nuestros corazones que eran tan duros. Y Efesios, vamos a buscar. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13, vamos a leerlo junto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y acá dice, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Nosotros debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Cuando llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, ahí tenemos que llegar. No es una opción, sino tenemos que llegar. Hay una única manera de recibir la salvación. Cristo Jesús murió en la cruz y perdonó nuestros pecados y nuestras rebeliones. Por eso nos justificó a través de la cruz. Y cuando nosotros nos arrepentimos y lo creemos, ahí el Evangelio ya viene a ser lo de nosotros. Recibimos la salvación.
nosotros recibimos la salvación de la misma manera. Hay una sola manera de recibir la salvación, solo creer o tener en la fe en lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando nosotros pensamos diferente sobre la salvación, entonces no podemos recibirla. Y también hay cosas importantes en la familia. Hay contenidos importantes que son como el fundamento. Tenemos que llegar a la unidad de la fe con el conocimiento. Entonces, si yo digo, yo voy a creer de esta manera, eso es romper la unidad de la fe y del conocimiento. Si nosotros no llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento, no podemos cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo podremos tener la potestad de predicar el Evangelio? Por eso tenemos que ser uno solo y llegar a la unidad. Cuando vemos en Corintios, dijo apóstol Pablo, Timoteo, Tito, Pedro, todos los apóstoles se esforzaron de la misma manera. No es que uno tenía una manera especial, sino si aportan de la misma manera, se ayuda. Barnabá, Pablo, el apóstol Pablo y Barnabá. Ellos estuvieron peleando o discutiendo sobre si llevar a otro o no. Pero ¿cómo podremos guardar la unidad de la fe y el conocimiento ¿Cómo podremos guardar la unidad entre nosotros sin guardar la fe y el conocimiento? Y cada iglesia de muchas partes, aunque estamos separados, esforzamos por el mismo propósito. Y cuando conocemos a los hermanos de otra parte, tenemos la misma fe y el conocimiento. Por eso nosotros escuchamos el mismo sermón todos los miércoles y eso es para que podamos ser unidos en la fe y en el conocimiento. Eso ayuda también en el retiro de verano y en el retiro de los líderes, en todo. Así nos ayuda a que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento entre las iglesias. Dios nos da talento apto y también servicio digno de cada uno de los santos. Entonces, si nosotros cumplimos un papel adecuadamente en la iglesia, ahí podemos ser uno solo en la unidad, en la fe y conocimiento. Vamos a leer juntos el 6 y 7. No, el versículo 7. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
nosotros somos uno de los santos que salen acá. Entonces significa a cada uno de los hermanos salvos de todas las partes. A cada uno de los hermanos. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios es la fuente de todo. Y conforme a la medida del don de Cristo nos entregó el don. Nos entregó la gracia, el talento y el sacrificio, el servicio. Nos entregó la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto fue profetizado en Antiguo Testamento también. En el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. Entonces Dios cautivó la cautividad, quienes fueron cautivados por los diablos. Y también dice, dio dones a los hombres. Los dones son la gracia de Dios. La salvación también es un don. Por eso en Hechos dice que vamos a recibir de regalo el Espíritu Santo si recibimos el bautismo. Entonces, todo es regalo y la gracia de Dios. El talento, el trabajo que nos es encargado. Y dijo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dios bajó a las partes más bajas de la tierra, a la tumba. ¿Y eso para qué? Para llenarlo todo. Dios le permitió los dones, talentos y talentos a los hombres. Entonces tenemos que pensar una cosa. Nosotros somos salvos. Somos un miembro de la iglesia. Entonces, en donde yo viva, yo tengo que servir hasta que mi fe crezca. Primero es importante escuchar la palabra. Pero si uno lleva más de un año ya, y si está buscando el servicio, y si esa persona se encarga de ese trabajo, se predica la palabra y la iglesia tiene fuerza. A las 9 de la mañana hicimos la educación de los profesores nuevos. Y los profesores nuevos son 12. Lo llevamos a cabo 2 veces al año. En la mañana estaban 10 personas. Por lo general siempre estaban 20 personas. Pero ahora estuvieron 10 personas nada más. Estaba un poco triste. Después de recibir la salvación, el hombre recibió la gracia, el regalo de Dios. Recibió el regalo y el talento y el servicio en la iglesia. Entonces, cuando uno cumple bien su papel, la iglesia estará abundante, lleno y no le faltará nada. En Éxodo capítulo 36, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, para Dios morar en medio de Israel, dijo que hicieran un templo.
e hicieron el templo con lo que traían los judíos. Y le dijo a Moisés que trajeran la ofrenda para el templo. Y eran muchos, por eso eran muy abundantes, que interrumpió el trabajo de construir el templo. Y dijeron que no trajeran más cosas para construir el templo. Y en la palabra dice, lo usaron y abundaron. Eso no solamente es en las cosas materiales, sino en los servicios también. Sea un profesor o un miembro del coro o en cualquier parte de servicio, uno tiene que buscar su lugar. Y yo puedo saber si tengo talento, si lo trato, si intento una cosa. Entonces, si uno lo cumple bien su papel, entonces sobreabundará la iglesia. Yo recibí la salvación, pero no ofrezco mi ayuda y no hago servicio en ninguna parte. Y solo asisto a la iglesia, pero no estoy diciendo que es malo asistir a la iglesia, sino que uno también con un corazón de ofrecer por el evangelio, entonces se abundará la iglesia. Sería muy bueno que nosotros dijéramos, ya no se ofrezcan por el trabajo de la iglesia, así, porque sobreabundó. Y en Romanos 12 sale la misma palabra. Romanos 12. Romanos 12, 3. Del 3 al 8 vamos a leerlo juntos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno tiene diferente fe, como nosotros tenemos etapas diferentes de infancia, de primaria y de adolescencia. Según la fe de cada uno, Dios nos deja el trabajo, el servicio. Del 2 al 5, aquí habla sobre cada uno de los hermanos, de qué sobre cada uno de los hermanos, qué servicios tiene en la iglesia, así como la vida cristiana individual. Nosotros podemos, los que tengan el corazón de querer ofrecerse para ser profesores, por favor ofrézcanse. Aunque ya pasó una semana, no importa, solo escuchan la palabra en la mañana por video. Vamos a buscar Efesios de nuevo. Efesios 4.
Versículo 11-12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros nos esforzamos para ser uno solo, y para cumplir eso hay diferentes funciones en la iglesia, diferentes servicios, pero lo más importante es de los pastores y maestros. Acá dice, él mismo constituyó a unos y también dio ejemplo en los más importantes, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los que levantó Dios mismo. Ya pasó las iglesias primarias y de los apóstoles, ahora vienen los pastores y maestros. Los pastores y maestros. Los pastores de oveja y los pastores de la iglesia cumplen la misma función. Dios nos entregó ese servicio. ¿Y cuál es la función? Es levantar la iglesia firme. Y lo más importante de eso es la palabra de Dios. ¿Cómo los santos se perfeccionan? Si nos reunimos y nos vamos entonces en la iglesia, ¿eso nos perfecciona? No, la palabra de Dios nos perfecciona. Toda la escritura de la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para construir en justicia, instruir en justicia. Y tenemos que redarguir, corregir y también construir, instruir en justicia. Nosotros, conforme al hombre de Dios, tenemos que ser siendo perfectos, ir siendo perfectos. Después nos perfeccionan para que podamos cumplir bien la obra de Dios. Uno dice, yo crecí en la iglesia, pero uno no aporta para la iglesia, no ora para la iglesia y no hace nada. La oración también es muy importante. ¿Qué tan importante es la oración? A uno no le interesa nada si se está predicando la palabra o no. Entonces eso no significa es un hombre perfecto. El hombre perfecto busca los servicios en la iglesia. Uno se perfecciona con la palabra de Dios. Y también a cada uno de los hermanos les permitió tribulaciones. Y eso es lo que Dios hace para que seamos más perfectos. Y en la iglesia lo que hacemos nosotros es perfeccionar a los hermanos con la palabra. Y también dice, para la obra del ministerio. Entonces le encargamos la obra del ministerio. ¿Y eso para qué? Para levantar, para edificar el cuerpo de Cristo. Para que sea firme el cuerpo de Dios y podamos soportar todas las cosas del mundo. Entonces otra cosa es la palabra. Después de recibir la salvación, para que la iglesia sea firme, cada uno de los hermanos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender sobre la palabra. Si recibió la salvación nuevamente, uno se perfecciona a través de la palabra. Entonces tiene que alimentarse mucho de la palabra los domingos, los miércoles, en el distrito en la reunión de distrito, en la casa. En la casa tenemos la televisión en un canal donde sale la palabra.
Y leer la palabra también es alimentarse de la palabra. Nosotros después de alimentarnos de la palabra tenemos que digerirlo, tiene que ser lo mío para aplicarlo en mi vida. Así podemos ser perfectos. Y otra cosa, Efesios capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento. La iglesia es un cuerpo, entonces cuando crece la iglesia, el cuerpo también crece, cada miembro crece. Cuando cada miembro cumple su función y estamos unidos a la iglesia, nosotros crecemos. Cuando el cuerpo crece, los miembros crecen. Entonces, si nosotros crecemos solamente de un dedo a 10 metros, eso es un problema. Cuando crecemos, nuestro cuerpo crece en equilibrio. Entonces, cuando el cuerpo crece cuando cada miembro cumple su función en la iglesia. Y cuando crecemos, nosotros cumplimos la obra de Jesús. Por eso tenemos que sostener y ser guiado por la cabeza de Dios. Es decir, ser llevado por su cabeza. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 19. 2:19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y no haciéndose de la cabeza. Esa era una carta que se envió a la iglesia de Colosenses, y en la iglesia de Colosenses habían muchas otras cosas. Habían engaños de los filósofos y de los magos. Y también ellos seguían el rito del Antiguo Testamento. Y eso era el muro que separaba de los gentiles y a los judíos. Pero después de que Jesús vino al mundo en la cruz, él derrumbó todo ese muro, pero ellos querían ser justos a través de esos ritos, esos rituales, y trataban de controlar su vida cristiana a través de eso. Entonces, con la misma y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, míreme la mano cómo agarra la cabeza. Así, no. Cuando la mano está conectada al otro cuerpo, al brazo, entonces puede agarrar la cabeza. Y como nosotros al morar en la iglesia como miembro, podemos hacernos de la cabeza. Entonces los hermanos que están aquí tienen que conectarse a la iglesia y tenemos que crecer entre los santos. Y tenemos que tener esta palabra en nuestro corazón. Vamos a orar para terminar. Dios misericordioso y que tiene mucha gracia, te damos gracias. A través de tu palabra nos enseñaste cuál es la Biblia y te damos gracias por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra. Ayuda para que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, para que nuestra vida sea la vida que obedece. A través de morar en tu cuerpo estamos recibiendo
el alimento, la palabra, y la iglesia se está haciendo firme. Ayúdanos para que podamos predicar tu evangelio, y te pedimos que nos utilices a cada uno de los hermanos preciosamente. Te damos gracias por acompañarnos hoy y oramos en el nombre de Jesús que nos salvó. Amén.